La tormenta azotaba con furia las ventanas de la pequeña escuela, mientras Lorenza Acosta observaba al empapado forastero que temblaba en su puerta. Sus ojos, de un azul intenso que no era común en aquellas tierras, contrastaban con la humildad de sus ropas manchadas de barro cuando extendió sus manos para recibir la taza de té que ella le ofrecía. Lorenza notó las cicatrices y callosidades que no correspondían a un simple comerciante de libros. Damián, como se había presentado, hablaba con un acento que intentaba disimular, mientras sus dedos acariciaban distraídamente el anillo que ocultaba bajo sus guantes raídos. La maestra no podía imaginar que aquel hombre que ahora dormía junto a su chimenea portaba una corona en un reino lejano, ni que su corazón quedaría atrapado en un pacto que duraría 20 octubres. Todavía recuerdo el olor a tierra mojada de aquella noche. La tormenta golpeaba las ventanas de mi pequeña escuela, como si quisiera arrancarla de sus cimientos. Yo tenía 32 años entonces, y creía conocer ya todos los caminos que la vida podía ofrecerme. Era la maestra de Altozano, respetada por unos, compadecida por otros, la solterona. Murmuraban algunas madres cuando me veían pasar, pero en paz con mi elección de dedicar mi existencia a mis alumnos. Nunca imaginé que aquel extraño, empapado, que tocó a mi puerta aquella noche de octubre de 1824, cambiaría el rumbo de mi destino para siempre, que detrás de aquellos ojos azules y aquella barba descuidada se escondería no solo un hombre, sino todo un reino. Han pasado muchos años desde entonces. Mi cabello, antes negro como ala de cuervo, ahora está veteado de plata. Mis manos, que tantas veces corrigieron caligrafías infantiles, muestran las marcas del tiempo. Pero mi corazón, mi corazón sigue latiendo con la misma intensidad cuando octubre se acerca y las hojas comienzan a teñirse de ocre y carmesí. Fue locura o sabiduría lo que nos llevó a elegir este camino, una semana cada año. 20 octubres robados al tiempo, 20 octubres en que dejamos de ser una maestra rural y un monarca para convertirnos simplemente en Lorenza y Damián. Escribo estas líneas como testamento de un amor que no encajó en ningún molde conocido, un amor que no buscó destruir nuestros mundos, sino crear uno nuevo, pequeño y perfecto, en la intersección de ambos. Quizás nadie lea jamás estas palabras, quizás sean solo hojas al viento, como aquellas que caían la noche en que él llegó a mi puerta, pero necesito dejarlas escritas, como prueba de que existimos, de que amamos, de que elegimos. La noche del 12 de octubre de 1824 quedará grabada en mi memoria, hasta el día en que mis ojos se cierren para siempre. La tormenta había comenzado al atardecer, primero con un viento impetuoso que arrancaba las hojas secas de los árboles, luego con relámpagos que iluminaban el cielo como si fuera mediodía, y finalmente con una lluvia tan intensa que parecía querer ahogar al mundo entero. Yo había encendido todas las velas de mi pequeña casa adosada a la escuela. Corregía los ejercicios de mis alumnos, mientras escuchaba el repiqueteo furioso del agua contra los cristales. El pueblo de Altozano dormía, o al menos intentaba hacerlo bajo aquel diluvio. Fue entonces cuando lo escuché. 3 golpes firmes en mi puerta, apenas audibles sobre el estruendo de la tormenta. Al principio pensé que sería algún padre preocupado, quizás por un niño enfermo. No era inusual que me buscaran en mitad de la noche, cuando no encontraban al médico, como si una maestra pudiera curar fiebres además de enseñar a leer. Al abrir la puerta, el viento casi me arranca el chal de los hombros. Frente a mí, iluminado momentáneamente por un relámpago, estaba él, un hombre alto, completamente empapado, con el cabello oscuro pegado a la frente y una barba de varios días. Sus ropas, aunque de buena calidad, estaban manchadas de barro y desgarradas en algunas partes. «Disculpe la intrusión, señora», dijo con una voz profunda, que contrastaba con su apariencia desaliñada. «Mi caballo ha caído en un barranco, a medio kilómetro de aquí. He visto la luz de su ventana y me he permitido». Entré, lo interrumpí, haciéndome a un lado. «Va a enfermarse si permanece un minuto más bajo esta lluvia». Dudó un instante, como si sopesara la conveniencia de aceptar mi invitación. Finalmente cruzó el umbral, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a caballo. «Soy Lorenza Acosta», me presenté mientras cerraba la puerta, la maestra del pueblo. «Damián Vega», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza, comerciante de libros, a su servicio. Noté que su acento no era de nuestra región, pero tampoco podía ubicarlo con precisión. Había algo en su forma de hablar,
en su postura incluso bajo aquellas circunstancias lamentables, que sugería una educación refinada. Le ofrecí una manta, ropa seca que había pertenecido a mi difunto padre, y un lugar junto al fuego. Mientras preparaba té, lo observé disimuladamente. Sus manos, aunque ahora ateridas por el frío, mostraban una elegancia que no correspondía a un simple comerciante, y había algo en sus ojos, de un azul profundo e inusual en nuestras tierras, que parecía cargar con el peso de preocupaciones mayores que una simple tormenta y un caballo perdido. ¿Viaja usted solo, señor Vega?, pregunté mientras le entregaba la taza humeante. Sí, respondió escuetamente, pero luego, como si temiera parecer descortés, añadió: iba camino a Villamar para la feria del libro. No esperaba que el clima cambiara tan bruscamente. Villamar está a 3 días de aquí, y con este temporal. Dejé la frase inconclusa. Supongo que deberé encontrar alojamiento en su pueblo hasta que amaine. No hay posada en Altozano, señor Vega. Somos un pueblo pequeño. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Yo, una mujer soltera de 32 años, no podía ofrecer alojamiento a un desconocido sin desatar un escándalo, pero tampoco podía enviarlo de vuelta a la tormenta. Puedo ofrecerle el aula de la escuela por esta noche, propuse finalmente. No es muy cómoda, pero hay un catre que uso cuando me quedo a trabajar hasta tarde. Él asintió con una sonrisa cansada que, por alguna razón que entonces no comprendí, hizo que mi corazón diera un vuelco. Le estaré eternamente agradecido, señorita Acosta. Esa noche, mientras escuchaba sus pasos en el aula contigua, no podía imaginar que aquel forastero, traído por la tormenta, cambiaría mi vida para siempre, que detrás de aquel nombre falso y aquella historia improvisada se escondía un secreto que sacudiría los cimientos de mi tranquila existencia. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Me levanté temprano, acostumbrada a preparar el aula antes de la llegada de mis alumnos. Al entrar en la escuela, encontré a Damián ya despierto, con el catre perfectamente ordenado y las sillas de los niños dispuestas en filas impecables. Buenos días, señorita Acosta. Saludó con una inclinación. Me he permitido ordenar un poco para agradecerle su hospitalidad. No era necesario, señor Vega, respondí, sorprendida por aquel gesto. Ha desayunado ya. No quisiera causarle más molestias. No es molestia. Mis alumnos no llegarán hasta dentro de 1 hora. Durante el desayuno, observé con curiosidad sus modales refinados, la forma en que sostenía la taza, cómo cortaba el pan, los pequeños gestos inconscientes, que delataban una educación que iba mucho más allá de lo que podría esperarse de un comerciante itinerante. ¿Piensa continuar su viaje hoy mismo?, pregunté mientras recogía los platos. Me temo que no será posible. He ido a buscar mi caballo esta mañana. El pobre animal se ha lastimado una pata. El herrero del pueblo dice que necesitará al menos 1 semana para recuperarse. Un extraño alivio me invadió al escuchar aquello, aunque inmediatamente me reprendí por ello. ¿Qué me importaba a mí si aquel hombre se quedaba o se marchaba? Puedo preguntar si alguien en el pueblo tiene una habitación disponible. Ofrecí. Se lo agradecería enormemente. Resultó que la viuda Méndez, una anciana respetable que vivía cerca de la plaza, tenía un cuarto que alquilaba ocasionalmente. Antes del mediodía, Damián ya estaba instalado allí, para tranquilidad de mi conciencia y de la reputación del pueblo. Durante los días siguientes, su presencia se convirtió en algo habitual en Altozano. A falta de su mercancía de libros, que según explicó viajaba en un carro que lo alcanzaría en Villamar, se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario. Reparó el techo de la iglesia dañado por la tormenta. Ayudó al carpintero con algunos encargos atrasados, e incluso se ofreció a dar una charla a mis alumnos sobre las tierras que había visitado. Ver a mis pequeños, sentados en círculo alrededor de aquel extraño, escuchando con ojos maravillados sus historias sobre ciudades lejanas y costumbres exóticas, despertó en mí una sensación desconocida. Damián tenía un don natural con los niños. Les hablaba sin condescendencia, respondía a sus preguntas con paciencia infinita y parecía disfrutar genuinamente de su compañía. Nunca había conocido a un comerciante tan versado en geografía y política. Comenté una tarde, después de que los niños se marcharan. Sus conocimientos son impresionantes. Una sombra cruzó su rostro, tan fugaz que casi creí haberla imaginado. Los libros han sido mis mejores maestros, señorita Acosta.
y en mis viajes he tenido la fortuna de conversar con personas de toda condición. Había algo en su mirada cuando decía esto, una mezcla de melancolía y secreto, que me intrigaba y me atraía al mismo tiempo. ¿Quién era realmente aquel hombre que el destino había puesto en mi camino? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera inexplicable, su llegada estaba destinada a cambiar el curso de mi vida? Al quinto día de su estancia en Altozano, una llovizna persistente nos mantuvo a todos recluidos en nuestras casas. Los niños no acudieron a clase, y yo aproveché para avanzar en la preparación de lecciones. Cerca del mediodía, unos golpes suaves en la puerta me sobresaltaron. Era Damián, con un paquete bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar del clima sombrío. Espero no molestarla, señorita Acosta. La viuda Méndez ha salido a visitar a su hermana en el pueblo vecino, y la casa está demasiado silenciosa. No es molestia, respondí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Yo también agradezco la compañía en un día como este. El paquete que traía resultó ser un tablero de ajedrez tallado en madera oscura, con piezas de una artesanía exquisita. Lo encontré entre mis pertenencias, explicó mientras lo disponía sobre la mesa. Pensé que quizás le gustaría una partida para amenizar la tarde. Me temo que no soy muy diestra en este juego, confesé. Mi padre intentó enseñarme cuando era niña, pero nunca tuve la paciencia necesaria. Entonces permítame el honor de ser su instructor. Así comenzó la primera de muchas tardes junto al fuego. Damián era un maestro paciente, tan hábil, explicando las estrategias del ajedrez, como yo enseñando las reglas de ortografía a mis alumnos. Entre movimientos de piezas y tazas de té, nuestras conversaciones fueron adentrándose en territorios más personales. Me habló de ciudades que había visitado, de autores que admiraba, de su pasión por la astronomía. Yo le conté sobre mi infancia en Altozano, sobre mi decisión de convertirme en maestra, cuando la mayoría de las mujeres de mi edad ya estaban casadas y con hijos, sobre mis sueños de ampliar la escuela algún día. Es admirable su dedicación, dijo mientras contemplaba el tablero. No muchas personas encuentran una vocación tan clara. ¿Y usted, señor Vega? Siempre quiso ser comerciante de libros. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. Digamos que la vida no siempre nos lleva por los caminos que esperamos. A veces son los libros los que nos encuentran a nosotros. No al revés. Había algo en su forma de expresarse, en esas frases cargadas de significados ocultos, que me fascinaba y me intrigaba a partes iguales. A medida que pasaban las horas y el fuego se consumía lentamente, sentí que las barreras entre nosotros se diluían como la niebla bajo el sol. Jaque mate, anunció suavemente, después de una jugada que no vi venir. Es usted demasiado bueno en esto, reconocí, admirando la elegancia de su estrategia. ¿Dónde aprendió a jugar así? Mi padre me enseñó cuando era niño, respondió, y por un momento su mirada se perdió en las llamas. Decía que el ajedrez era como la vida. Cada decisión tiene consecuencias, y a veces debemos sacrificar algo valioso para proteger lo que realmente importa. Suena como un hombre sabio. Lo era, confirmó con un deje de tristeza, aunque tardé demasiado en apreciarlo. La lluvia arreció contra los cristales, creando una burbuja de intimidad alrededor de nosotros. En ese momento, mientras recogíamos las piezas del tablero y nuestros dedos se rozaban accidentalmente, sentí una conexión que iba más allá de las palabras o la razón. Es tarde, dijo finalmente, como despertando de un trance. Debería regresar antes de que oscurezca completamente. Lo acompañé hasta la puerta, consciente de un cambio sutil, pero innegable entre nosotros. Ya no éramos simplemente la maestra del pueblo y el forastero de paso. Éramos dos almas que, de alguna manera inexplicable, habían reconocido algo familiar en la otra. Hasta mañana, señorita Acosta, se despidió, colocándose el sombrero. Lorenza, corregí impulsivamente. Creo que después de 5 derrotas consecutivas en el ajedrez, ha ganado el derecho a llamarme por mi nombre. Su sonrisa, iluminada por un relámpago lejano, quedó grabada en mi memoria como el presagio de algo inevitable que apenas comenzaba a tomar forma. A medida que pasaban los días, la presencia de Damián en mi vida se volvió tan natural como el aire que respiraba. Cada tarde, después de mis clases, aparecía en la puerta de la escuela con alguna excusa. Un libro que pensaba que me interesaría, una duda sobre la historia local, o simplemente la promesa de una revancha en el ajedrez que nunca lograba ganar. Sin embargo, entre la calidez de nuestros encuentros,
comenzaron a surgir pequeñas incongruencias que no podía ignorar. Una tarde, mientras me ayudaba a ordenar los libros de la pequeña biblioteca escolar, se detuvo frente a un viejo atlas. «Este mapa de Noravia está desactualizado», comentó distraídamente, señalando un reino del norte que yo apenas conocía por referencias. La provincia occidental se independizó hace 3 años, tras la muerte del viejo duque. «¿Ha estado usted allí?», pregunté con curiosidad. Un destello de alarma cruzó su mirada antes de componerse. «He comerciado con libreros de la capital. Las noticias viajan rápido en esos círculos. En otra ocasión, mientras paseábamos por la plaza después de la misa dominical, el hijo del herrero, un niño de apenas 6 años, se acercó corriendo y tropezó frente a nosotros. Damián lo atrapó al vuelo con reflejos sorprendentes, evitando que se golpeara contra el empedrado. «Tiene usted la agilidad de un esgrimista», observé, impresionada. «Simple suerte», respondió, incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo, pero no era solo su conocimiento de geografía política o sus reflejos lo que me intrigaba. Era la forma en que, a veces, se quedaba mirando al horizonte con una expresión de profunda preocupación, o cómo se sobresaltaba cuando algún jinete desconocido atravesaba el pueblo. O esos momentos en que los sorprendía acariciando distraídamente un anillo que llevaba oculto bajo sus guantes. Un anillo que nunca mostraba abiertamente. Una noche, mientras cenábamos en mi pequeña cocina, decidí abordar directamente mis sospechas. «Damián», comencé, sirviéndole más vino. «Su caballo se recuperó hace 3 días. El herrero me lo confirmó esta mañana». Él dejó el tenedor sobre el plato, súbitamente alerta. «Así es, pero aún tengo asuntos pendientes en el pueblo». ¿Qué asuntos puede tener un comerciante de libros en un pueblo donde la mitad de los habitantes apenas sabe leer? Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez vi en ella algo parecido al miedo. «Lorenza, hay cosas de mí que no puedo explicar, no ahora. ¿Está usted huyendo de algo, o de alguien?» Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Quizás estoy huyendo de mí mismo». Aquella respuesta, enigmática y sincera al mismo tiempo, debería haberme alarmado. En cambio, solo consiguió aumentar mi fascinación por él, porque a pesar de las inconsistencias en su historia, había una verdad innegable en la forma en que trataba a mis alumnos, en su respeto por mi trabajo, en la gentileza con que se dirigía a los ancianos del pueblo. «No sé quién es usted realmente», dije finalmente, «pero sé qué clase de hombre es. Y eso me basta por ahora». El alivio en su rostro fue tan evidente que sentí una punzada de ternura. Fuera cual fuese su secreto, le pesaba enormemente. «Gracias», murmuró, tomando mi mano sobre la mesa. «Algún día, si el destino lo permite, podré contarte toda la verdad». Esa noche, mientras lo veía alejarse hacia la casa de la viuda Méndez, comprendí que me estaba enamorando de un hombre del que no sabía ni siquiera su verdadero nombre. Y lo más aterrador era que, a pesar de todo, no me importaba. El segundo sábado de la estancia de Damián en Altozano coincidió con la fiesta de la cosecha, una celebración que el pueblo organizaba cada año para agradecer por los frutos recogidos antes del invierno. La plaza se decoró con guirnaldas de flores secas y farolillos de papel. Se dispusieron mesas largas con manteles blancos, y los músicos locales afinaron sus instrumentos para la ocasión. «Debe venir esta noche», insistí, mientras caminábamos de regreso a la escuela, después de ayudar con los preparativos. «Es la fiesta más importante del año. No quisiera entrometerme en una celebración tan personal para ustedes», respondió, aunque pude notar un destello de interés en su mirada. No sería una intromisión. De hecho, el alcalde me ha pedido específicamente que lo invite. Todo el pueblo habla del forastero, que reparó el techo de la iglesia, y ha estado ayudando a la maestra con los niños. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo, un gesto tan humano y vulnerable que contrastaba con su habitual compostura. En ese caso, sería un honor acompañarla. La noche llegó envuelta en una brisa fresca que transportaba el aroma de las hogueras y los guisos. Me puse mi mejor vestido, azul oscuro con pequeños bordados en el cuello, y me recogí el cabello con más esmero que de costumbre. Cuando Damián llamó a mi puerta, sentí un aleteo en el estómago que no experimentaba desde mi adolescencia. Él también se había esmerado en su arreglo. Llevaba una camisa blanca inmaculada bajo su chaleco oscuro, y se había recortado la barba, revelando un rostro de facciones aristocráticas que antes solo había podido intuir. «Está usted hermosa, Lorenza»,
dijo con una sinceridad que me hizo bajar la mirada. «Y usted parece otro sin toda esa barba», respondí, intentando ocultar mi turbación. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegamos. Los niños correteaban entre las mesas. Los ancianos conversaban animadamente, y las parejas ya ocupaban el centro de la plaza convertida en improvisada pista de baile. El vino corría generosamente, y pronto el ambiente se impregnó de esa alegría contagiosa propia de las celebraciones populares. Damián se integró con una naturalidad sorprendente. Conversó con los agricultores sobre técnicas de cultivo que había visto en otros lugares. Escuchó con atención las historias de los veteranos y hasta cargó en brazos a los hijos pequeños del panadero para que pudieran ver mejor a los músicos. «Su amigo es todo un caballero, señorita Acosta», comentó doña Mercedes, la esposa del alcalde, mientras observábamos a Damián bailando una jota con la abuela Pilar, de 82 años. «No como esos comerciantes ordinarios que pasan por aquí de vez en cuando». «Sí es diferente», admití, incapaz de apartar los ojos de él. Cuando la música cambió a una melodía más lenta, Damián se acercó a mí con una determinación que hizo que mi corazón se acelerara. «¿Me concedería este baile, maestra?», preguntó, extendiendo su mano. Acepté, consciente de las miradas curiosas que nos seguían, sus manos en mi cintura, las mías en sus hombros, nuestros cuerpos moviéndose al compás de la música bajo el cielo estrellado de octubre. Había algo mágico en aquel momento, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. «Nunca imaginé que encontraría algo así en este viaje», murmuró cerca de mi oído. «¿El qué?». «A alguien como tú». La intimidad repentina del tuteo, la calidez de su voz, la forma en que sus ojos reflejaban las estrellas, todo conspiró para que, cuando la música terminó, yo no quisiera separarme de él. «Caminemos un poco», sugerí, tomando su mano con una audacia impropia de mí. Nos alejamos de la plaza, hacia el pequeño mirador natural, desde donde se contemplaba el valle. La música y las risas quedaron atrás, reemplazadas por el susurro del viento entre los árboles y el latido de nuestros corazones. No sé quién dio el primer paso. Solo recuerdo el roce tentativo de sus labios sobre los míos, la suavidad de su mano en mi mejilla, la sensación de estar, por primera vez en mi vida, exactamente donde debía estar. Esa noche, bajo las estrellas de Altozano, dos almas solitarias encontraron en la otra un refugio inesperado, y ninguno de los dos sospechaba que aquella felicidad, recién descubierta, estaba a punto de enfrentar su primera y más dura prueba. El amanecer siguiente a la fiesta trajo consigo más que la habitual calma dominical. Mientras preparaba el desayuno, escuché un alboroto inusual en la calle. Me asomé a la ventana para descubrir un destacamento de soldados a caballo entrando en el pueblo. No llevaban el uniforme del ejército español, sino uno que jamás había visto, azul oscuro con insignias plateadas y una banda diagonal roja cruzando el pecho. Mi primer pensamiento fue para Damián. Algo en mi interior, una intuición que no podía explicar, me decía que aquellos hombres estaban relacionados con él. Con el corazón acelerado, me cubrí con un chal y salí a la calle. La plaza bullía de actividad. Los soldados, al menos una docena, habían desmontado y estaban mostrando un pergamino sellado al alcalde. Desde mi posición no podía escuchar lo que decían, pero la expresión confundida del buen hombre era elocuente. «Buscan a alguien», me informó el panadero, que pasaba con su carro. «Un fugitivo importante», dicen. «Han preguntado si hemos visto a algún forastero en las últimas semanas». El miedo me atenazó la garganta. Sin pensarlo dos veces, me dirigí a la casa de la viuda Méndez. Necesitaba advertir a Damián, aunque no supiera exactamente de qué. La anciana me recibió con expresión preocupada. «El señor Vega salió muy temprano, querida. Parecía alterado. Dijo algo sobre recoger unas pertenencias que había dejado en el bosque». «¿En el bosque?», repetí, confundida. «Mencionó dónde exactamente». «Habló del viejo molino abandonado». «Pero Lorenza, ¿qué sucede? ¿Tiene algo que ver con esos soldados extranjeros?». No respondí. Salí precipitadamente, tomando el sendero que conducía al molino. Era un lugar que conocía bien, pues solía llevar allí a mis alumnos en primavera para enseñarles sobre las plantas silvestres. Lo encontré junto al arroyo seco, arrodillado frente a lo que parecía un hueco bajo las raíces de un roble centenario. A su lado había un pequeño cofre abierto del que estaba extrayendo algo envuelto en tela. Damián lo llamé suavemente para no sobresaltarlo. Se giró con tal brusquedad
que supe que había acertado en mis sospechas. Su rostro, usualmente sereno, mostraba ahora una tensión que nunca le había visto. Lorenza murmuró, poniéndose en pie. No deberías estar aquí. Hay soldados en el pueblo. Preguntan por un fugitivo. Una sombra cruzó su mirada. Con gestos rápidos, cerró el cofre y lo ocultó nuevamente bajo las raíces. Tengo que irme, dijo, acercándose a mí y tomando mis manos entre las suyas. Ahora mismo. ¿Quién eres realmente? Pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. ¿De qué huyes? Dudó un instante, como si librara una batalla interior. Finalmente, con un suspiro de resignación, extrajo de su bolsillo el objeto que había recogido del cofre. Un anillo de oro macizo con un escudo grabado y una piedra azul que parecía capturar la luz del sol. Mi nombre es Mateo Alejandro Deza y Valterra. Cuarto de mi nombre. Dijo con una voz que ya no intentaba ocultar su acento extranjero. Soy el rey de Noravia. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Las palabras flotaban en el aire como hojas caídas, imposibles de asimilar en su totalidad. Un rey. Logré articular finalmente. ¿Pero por qué? Hace un mes, mi primo intentó asesinarme, explicó con amargura. Envenenó mi copa durante un banquete. Fui advertido, en el último momento, por un sirviente leal. Pero para entonces la conspiración ya estaba en marcha. Tuve que fingir mi muerte y escapar. Los soldados son la Guardia Real de Noravia. Han estado buscándome desde entonces. No sé si vienen a rescatarme o a terminar lo que mi primo empezó. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando reconciliar al Damián que conocía, el hombre amable que reparaba techos y jugaba con los niños, con este monarca fugitivo. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas pugnaban por salir. ¿Por qué no seguiste mintiendo? Su mirada se suavizó, y por un momento volví a ver al hombre del que me había enamorado. Porque anoche, bajo las estrellas, comprendí que no podía seguir engañando a la única persona que me ha visto realmente, no como un rey, sino como un hombre. El sonido de cascos, acercándose, interrumpió nuestra conversación. Damiano Mateo. Ya no sabía cómo llamarlo. Me miró con urgencia. Debo enfrentarme a ellos, dijo, apretando el anillo en su puño. Pero antes, necesito que sepas que estos días contigo han sido los más auténticos de mi vida. Y antes de que pudiera responder, me besó con una intensidad desesperada, como quien se aferra a un sueño que sabe está a punto de desvanecerse. Los soldados nos rodearon en cuestión de segundos. Eran 6 hombres armados con espadas y pistolas, montados en caballos tan imponentes como sus jinetes. A su cabeza, un hombre mayor de cabello cano y cicatriz en la mejilla, desmontó con agilidad sorprendente para su edad. «Majestad», exclamó, hincando una rodilla en tierra. «Gracias al cielo que os encontramos con vida, Damián, no Mateo». Se irguió ante ellos con una dignidad que transformó completamente su postura. Ya no era el comerciante humilde que había conocido. En su lugar se alzaba un monarca, con toda la autoridad que su sangre le confería. «Levántate, general Morán», ordenó con voz firme. «Infórmame de la situación en la capital». Mientras los soldados formaban un perímetro protector a nuestro alrededor, el general relató los acontecimientos de las últimas semanas. El primo de Mateo, el duque de Altoria, había intentado proclamarse regente tras supuesta muerte del rey, pero el Consejo Real había resistido, exigiendo pruebas concluyentes del fallecimiento. Cuando se descubrió que el cuerpo presentado no era el del monarca, estalló el caos. El duque había sido arrestado, pero sus partidarios seguían activos, buscando al verdadero rey para silenciarlo definitivamente. «Debemos partir inmediatamente, Majestad», urgió el general. «El rey nos necesita». Mateo asintió gravemente, pero sus ojos no se apartaban de mí. Yo permanecía inmóvil, abrumada por la magnitud de lo que estaba presenciando. El hombre con quien había compartido conversaciones junto al fuego, a quien había enseñado las constelaciones desde el pequeño patio de mi escuela, era en realidad el soberano de una nación. «Esta es la señorita Lorenza Acosta», me presentó finalmente, con una formalidad que me resultó dolorosa. Después de la intimidad que habíamos compartido, le debo mi vida y mucho más. El general me estudió con curiosidad antes de inclinarse respetuosamente. «El reino de Noravia os estará eternamente agradecido, señorita». «No hice nada extraordinario», respondí, encontrando mi voz al fin. «Solo ofrecí refugio a un viajero durante una tormenta». A veces el acto más simple contiene la mayor nobleza.
intervino Mateo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Se volvió hacia el general, impartiendo órdenes con una naturalidad que revelaba años de ejercicio del poder. Dispuso la ruta que seguirían, los mensajeros que debían enviarse adelantados, las precauciones que tomarían en el camino, cada palabra, cada gesto. Me mostraba una faceta de él que hasta entonces solo había podido vislumbrar. Cuando los preparativos estuvieron completos, me pidió unos momentos a solas. Los soldados se retiraron discretamente, dejándonos en un claro del bosque bañado por la luz dorada del mediodía. Lorenza comenzó, y noté cuánto le costaba mantener la compostura. Debo regresar a Noravia. Lo sé, respondí, luchando contra el nudo en mi garganta. Es tu deber. Más que mi deber, es mi responsabilidad con millones de personas que dependen de mí. No puedo abandonarlos, aunque... ¿Aunque qué? Pregunté cuando se interrumpió. Aunque mi corazón desee quedarse aquí, contigo. Sus palabras, tan simples y directas, atravesaron las barreras que había intentado levantar desde que supe la verdad. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente. Un rey y una maestra rural, dije con una risa amarga. Suena al comienzo de un cuento infantil, no a una historia real. Los cuentos nacen de verdades que el corazón reconoce, respondió, secando mis lágrimas con dedos gentiles. Lorenza, ven conmigo a Noravia. La propuesta me dejó sin aliento. Por un instante, mi mente se llenó de imágenes. Yo misma en un palacio, rodeada de cortesanos, lejos de mis niños y de la vida sencilla que conocía. ¿Cómo qué, Mateo? Como tu amante oculta, como una curiosidad extranjera que el rey trajo de sus aventuras. Como mi reina, respondió sin vacilar. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. El mundo pareció detenerse. En sus ojos vi una sinceridad absoluta, un amor que trascendía títulos y reinos. Y sin embargo, no puedo, dije finalmente, con el corazón rompiéndose en cada sílaba. No pertenezco a tu mundo, Mateo. Mis niños me necesitan aquí. Esta escuela, este pueblo, es mi reino. Tan pequeño como es donde puedo hacer una diferencia. Vi el dolor atravesar su rostro, pero también un destello de comprensión, porque esa era una de las cosas que nos había unido. Ambos entendíamos el peso de la responsabilidad, la importancia de permanecer fiel a la propia vocación, si las circunstancias fueran diferentes. Comenzó. Pero no lo son, completé, encontrando una fortaleza que no sabía que poseía. Tú tienes un trono que reclamar, y yo tengo 26 niños que esperan aprender a leer y escribir mañana por la mañana. Nos miramos en silencio, conscientes de que estábamos ante una encrucijada imposible. Dos caminos que se habían encontrado brevemente solo para separarse de nuevo. Dos mundos irreconciliables unidos únicamente por el frágil puente de un amor nacido en circunstancias extraordinarias. La noticia de que el forastero era en realidad un rey se propagó por Altozano, como fuego en un campo seco. Para cuando regresamos a la plaza, todo el pueblo se había congregado para presenciar el extraordinario acontecimiento. Veía en sus rostros el asombro, la incredulidad y, en algunos, el orgullo de haber albergado sin saberlo a tan ilustre huésped. Mateo se dirigió a ellos con palabras sencillas, pero profundamente sentidas, agradeciendo su hospitalidad y prometiendo que Altozano siempre tendría un lugar especial en su corazón. No mencionó nuestra relación, y se lo agradecí silenciosamente. Algunas cosas debían permanecer solo nuestras. Los preparativos para su partida se aceleraron. El general Morán insistía en que cada hora de retraso aumentaba el peligro. Observé desde la distancia cómo Mateo se despedía de la viuda Méndez, del alcalde, del herrero y su familia. Con cada adiós, sentía que una parte de él se separaba del hombre que había conocido para reintegrarse en el monarca que debía ser. Cuando llegó mi turno, nos encontramos en la intimidad de mi pequeña escuela. Había solicitado unos minutos antes de la partida definitiva, y nadie se atrevió a negárselo. He estado pensando en tu propuesta, dije mientras recorría con los dedos los pupitres de mis alumnos. He imaginado cómo sería mi vida en Noravia. ¿Y qué has visto?, preguntó, manteniendo una distancia prudente entre nosotros, como si temiera que el mero contacto pudiera quebrar nuestras resoluciones. Me he visto perdida en protocolos que no comprendo, añorando la simplicidad de esta aula, extrañando el sonido de los niños recitando sus lecciones. Confesé, me he visto convertida en un símbolo, en la esposa extranjera del rey, pero no en Lorenza. Podríamos encontrar un camino, insistió, aunque con menos convicción.
que antes. Podrías establecer escuelas en la capital, implementar nuevos métodos de enseñanza. Tu experiencia sería invaluable. Sonreí ante su intento. Era tan propio de él buscar soluciones, tender puentes entre mundos dispares. ¿Y tú, Mateo? ¿Has pensado en quedarte aquí?, pregunté, sabiendo de antemano la respuesta. Cada minuto desde que supe que debía partir, admitió. He imaginado una vida simple, ayudando en la escuela, quizás cultivando esas tierras abandonadas al este del pueblo, despertando cada mañana a tu lado, envejeciendo entre estos valles. Pero no puedes hacerlo. No, no puedo, confirmó con pesar. Miles de vidas dependen de mis decisiones. Abandonarlos sería traicionar todo lo que mi padre me enseñó, todo lo que juré proteger. Nos quedamos en silencio, contemplando el abismo insalvable que se abría entre nuestros deberes. Dos vocaciones, dos mundos, dos caminos que no podían convergir sin que uno de los dos traicionara su esencia más profunda. Quizás en otra vida, comenzó él, o en otro cuento, completé con una sonrisa triste. El reloj de la torre marcó la hora. Era el momento. Debo irme, dijo. Y por primera vez desde que lo conocí, vi lágrimas en sus ojos. El deber llama, y no puedo desoírlo. Lo sé, es una de las razones por las que te amo. La palabra, pronunciada por primera vez entre nosotros, quedó suspendida en el aire como una promesa y una despedida al mismo tiempo. Se acercó entonces, y con infinita ternura, tomó mi rostro entre sus manos. Sus labios encontraron los míos en un beso que contenía todo lo que habíamos sido y todo lo que nunca podríamos ser. Un beso de despedida, de gratitud, de un amor destinado a permanecer como un hermoso recuerdo, como un sueño del que debíamos despertar. Cuando nos separamos, vi que había dejado algo en mi mano. Un pequeño anillo de plata con una piedra azul, mucho más modesto que su sello real, pero infinitamente más valioso para mí. Para que recuerdes que, por unas semanas, un rey encontró su verdadero reino en una escuela rural, murmuró. Y con esas palabras, Mateo V. de Noravia salió de mi vida tan abruptamente como había entrado, llevándose consigo una parte de mí que sabía nunca recuperaría. Mientras lo veía montar y alejarse con su escolta, comprendí que algunos amores no están destinados a consumarse en esta vida, sino a transformarnos para siempre con su breve, pero intensa luz. Transcurrieron 3 días desde la partida de Mateo. 3 días en los que intenté retomar mi vida normal, enseñando a mis alumnos, corrigiendo sus ejercicios, preparando lecciones que ya no me llenaban como antes. Las noches eran lo peor. Me descubría mirando el tablero de ajedrez abandonado en un rincón, o acariciando el pequeño anillo que no me atrevía a usar, pero tampoco podía guardar. La tarde del 4.º día, cuando los niños ya se habían marchado, escuché el inconfundible sonido de cascos acercándose. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a no alimentar esperanzas. Probablemente sería algún comerciante o mensajero. Al abrir la puerta, sin embargo, me encontré frente a un jinete solitario, vestido con ropas sencillas. No llevaba escolta ni insignias reales, pero reconocería aquel rostro entre 1000. Mateo, susurré, temiendo que fuera una aparición producto de mi anhelo. Desmontó con agilidad y avanzó hacia mí. Había algo diferente en él, una determinación que no le había visto antes. He estado cabalgando durante 3 días, prácticamente sin descanso, dijo sin preámbulos. Necesitaba verte una vez más antes de cruzar la frontera. ¿Ha ocurrido algo?, pregunté, temiendo malas noticias. Sí, he estado pensando, Lorenza. Pensando como no lo había hecho en años. Me tomó de las manos y me condujo hasta el pequeño banco, bajo el olmo donde solíamos sentarnos a conversar. El atardecer teñía el cielo de tonos cobrizos y una brisa fresca anunciaba la proximidad del invierno. Cuando llegué a Altozano, estaba huyendo no solo de mis enemigos, sino también de mis responsabilidades. Comenzó. Pero aquí contigo, encontré algo que creía imposible para alguien en mi posición. Encontré autenticidad. Encontré a una persona que me valoraba por lo que soy, no por mi corona. Mateo, ya hablamos de esto. No puedo abandonar mi vida aquí, y tú no puedes abandonar tu reino. Lo sé, y no vengo a pedírtelo nuevamente, me aseguró. Vengo a proponerte algo diferente, un pacto. Me explicó entonces su idea. Él debía regresar a Noravia, recuperar su trono, estabilizar el reino. Yo debía continuar con mi labor en Altozano, guiando a mis niños, siendo el pilar de la comunidad que había elegido servir. Nuestros caminos diarios seguirían separados. Pero cada año, continuó, con ojos brillantes de emoción, durante la primera semana de octubre,
Regresaré a Altozano, no como el rey Mateo Ivain, sino como Damián Vega, el comerciante de libros. Durante esos 7 días, seremos simplemente un hombre y una mujer que se encontraron durante una tormenta. ¿Crees que funcionaría?, pregunté, permitiéndome por primera vez vislumbrar una posibilidad de futuro juntos, por limitada que fuera. No será fácil, admitió. Habrá años en que las responsabilidades sean abrumadoras, momentos en que la distancia parezca insoportable. Pero si algo he aprendido en estos días, es que la felicidad no siempre viene en la forma que esperamos. A veces debemos crear nuestras propias reglas, nuestro propio espacio entre mundos aparentemente irreconciliables. Consideré su propuesta. 1 semana al año, 358 días de separación, por 7 de cercanía, una vida fragmentada, incompleta según los estándares convencionales. Y sin embargo, octubre, murmuré, sintiendo cómo la idea echaba raíces en mi corazón. El mes en que nos conocimos. El mes en que volví a nacer, asintió él. ¿Qué dices, Lorenza? ¿Aceptas este pacto imperfecto? Esta vida a retazos que es lo único que puedo ofrecerte. En sus ojos vi el mismo amor que había iluminado nuestras conversaciones junto al fuego, nuestros paseos por el bosque, nuestro baile bajo las estrellas. Un amor que, aunque constreñido por las circunstancias, no era menos real ni menos profundo. Acepto, respondí finalmente. Un octubre tras otro, hasta que el tiempo o el destino dispongan otra cosa. Sellamos nuestro pacto con un beso que sabía a promesa, a esperanza y a la dulce melancolía de los amores que desafían lo imposible. Al día siguiente, él partiría hacia su reino y yo volvería a mi escuela. Pero ahora, cada hoja caída, cada viento otoñal, sería un recordatorio de que octubre siempre volvería, y con él, la oportunidad de ser simplemente Lorenza y Damián, una vez más. El viento de octubre agita las hojas secas en el patio de la escuela. Mis manos, surcadas por las líneas que el tiempo dibuja sin piedad, acomodan instintivamente los pliegues de mi vestido azul. 20 años han pasado desde aquel 1 octubre, 20 regresos, 20 despedidas. Ya no soy la maestra de Altozano. Me retiré hace 5 años, cuando mis ojos comenzaron a fallarme y mis piernas ya no soportaban estar de pie durante horas. Ahora vivo en la pequeña casa junto a la escuela, donde una joven maestra, antigua alumna mía, continúa la labor que yo comencé. El sonido de cascos me alerta de su llegada. Como cada año, mi corazón se acelera como si fuera la primera vez. Pero este octubre es diferente. Lo supe por su carta, recibida en primavera, donde me anunciaba que esta visita sería especial. Cuando lo veo desmontar, noto que no viene solo. Junto a él, un joven de quizás 18 años, de cabello oscuro y ojos inconfundiblemente azules, observa con curiosidad el pequeño pueblo que ha escuchado mencionar toda su vida. Lorenza, me saluda Mateo, o Damián, como siempre será para mí durante estos días. Permíteme presentarte a mi hijo, el príncipe heredero Alejandro. El joven se inclina respetuosamente. En sus facciones veo el eco de su padre, pero también la influencia de otra mujer, la reina que Mateo desposó por deber 5 años, después de nuestro primer encuentro. Nunca sentí celos de ella. Nuestros pactos de octubre existían en una dimensión diferente, en un tiempo que nos pertenecía solo a nosotros. Es un honor conocerla, señorita Acosta, dice el príncipe. Mi padre me ha hablado de usted desde que tengo memoria, de cómo le enseñó el valor de la sencillez y la importancia de ver más allá de las coronas y los títulos. Sonrío, conmovida por sus palabras y por el gesto de Mateo al traerlo. Es su manera de decirme que nuestros octubres, aunque secretos para el mundo, han sido parte fundamental de su vida, lo suficientemente importantes como para compartirlos con su heredero. Mientras entramos a la casa donde tantos recuerdos habitan, pienso en los caminos que la vida nos ofrece, en cómo a veces el amor más verdadero no es el que se vive a diario, sino el que se elige conscientemente una y otra vez, a pesar de las circunstancias, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo. 20 octubers. 20 pequeñas eternidades que han valido toda una vida.